Hasta el día de hoy estuvimos viendo el tema de las 7 iglesias. El propósito es darnos cuenta que estas cosas que pues tenían estas iglesias pueden compararse en muchos sentidos a lo que las iglesias a nivel universal y en todos los tiempos ha vivido la fe cristiana, las iglesias cristianas en distintos lados. Pero hay algo bien interesante que sucede a partir del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Si me quieren acompañar, por favor. Apocalipsis, capítulo número 4, versículos 1 y 2. Recordemos que el apóstol Juan se encuentra en la isla de Patmos, y en esta isla él se encuentra pues ahí recluido, expulsado de Roma por causa del Evangelio, y ahí Dios le da la revelación de Apocalipsis. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando termina de dar Jesús su mensaje a las iglesias. Dice Apocalipsis capítulo número 4 de la siguiente manera: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿A qué cosas sucederán después de estas? Bueno, después de esta época, de estos mensajes a las distintas iglesias de Apocalipsis en el capítulo 2 y 3. No sé si puedes subir un poquito los agudos, hermano. Los agudos. Es el de arriba. Gracias. Después de que termina el mensaje que da a las iglesias, Jesús toma una decisión bien interesante. Se lleva a Juan al cielo. Esto llama la atención porque normalmente cuando leemos el libro de Apocalipsis no vemos esta transición de la iglesia al reino de los cielos. O sea, no vemos claramente el arrebatamiento dentro del libro de Apocalipsis. Sin embargo, este cambio de escenario que hace Jesús a Juan, bien podemos verlo como esa parte de la puerta abierta y Jesús llamando a Juan al reino de los cielos, para que desde esa posición pueda mirar las cosas que habrán de suceder después de que concluye el tiempo de la iglesia. Después de esto miré, dice la Escritura, le dice Jesús a Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se refiere a las puertas, se refiere a las puertas del reino de los cielos. Todos los ejemplos que Jesús da acerca de la puerta o de las puertas tienen relación con las puertas del reino de los cielos. Tú puedes mirarlo ahí en el Sermón de la Montaña, como al final les explica acerca de la puerta que tendrían que pasar las personas para poder entrar al reino de los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pues estuviste, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, etc. Y ahí Jesús cierra la puerta y solamente pasan aquellos que están listos. Después, más adelante, vemos cómo Jesús vuelve a hablar acerca de la puerta estrecha y el camino angosto, y luego vemos cómo Jesús habla acerca de esforzados a entrar por la puerta angosta, y luego vemos cómo Jesús habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, cómo cierra la puerta, cómo también en las bodas del Cordero se cierra la puerta, y unos que estaban ahí que no estaban vestidos para las bodas son expulsados. Es decir, hay una puerta en el reino de los cielos por el cual entran aquellos que están listos, aquellos que son los vencedores de los mensajes a las 7 iglesias. Entran por esa puerta al reino de los cielos. Continúa diciendo la Escritura: y oí una voz como de trompeta hablando conmigo. Dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que habrán de suceder después de estas. Este es un cambio de escenario. Aquí ya no vamos a ver las cosas como los mensajes a las iglesias, sino cómo van sucediendo los eventos de los últimos tiempos. De hecho, la palabra eclesía
Aquí es la última vez, mejor dicho, la penúltima vez que se ocupa en todo el libro de Apocalipsis. De aquí no volvemos a ver la palabra eclesía hasta que ya estamos en el reino de los cielos, hasta la Nueva Jerusalén. A partir de este momento a los creyentes se les llama escogidos, santos, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, pero ya no se le llama eclesía. Pareciera que aquí hay un punto final y luego se le vuelve a llamar eclesía hasta después de que termina este periodo que se avecina terrible sobre la humanidad. ¿Sí? Esto es muy interesante porque en el mismo lenguaje que se ocupa en Apocalipsis vemos que la eclesía, la iglesia, no está presente ya a partir de este momento, sino hasta el final en el Nuevo Jerusalén. ¿Sí? Ya no se le vuelve a llamar iglesia durante el resto del periodo que falta por cumplirse. Entonces, entendamos que sí hay un antes y un después en esta manera de entender el libro de Apocalipsis. Continúa diciendo el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Esto es algo que no se puede explicar, de hecho lo vamos a ver más adelante. Pablo dice que es un misterio. ¿Cómo vamos a poder pasar de estar vivos a estar en la eternidad? Es un misterio. Pero dice la Escritura, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y alrededor de él había 24 ancianos que no reconoce el apóstol Juan. Si hubieran sido los otros apóstoles, los que ya habían partido con el Señor, los hubiera reconocido sentados ahí en los tronos, pero no los reconoce. Ve ancianos, nada más. No se nos dice las características de los ancianos, pero sí se nos dice que estaban vestidos de ropas blancas y con coronas. Cosas que Jesús le había prometido a la iglesia, por ejemplo, de Filadelfia, o la iglesia de la Odisea, ¿no? Si sales de la tibieza, te daré que te sientes conmigo en mi trono. Es decir, hay en ese momento y en esos 24 ancianos características que solo Jesús les promete a las iglesias. Eso también es de llamar la atención. No se nos dice de manera literal que la iglesia esté en ese momento ahí, pero sí las características de los vencedores están ahí. ¿Sí lo entendemos? Ahí ya están los vencedores sentados en el trono, o alrededor, mejor dicho, del trono de Dios. Así que, si bien es cierto, en Apocalipsis no encontramos la palabra arrebatamiento, que es el tema que vamos a platicar el día de hoy, en una primera parte, y el próximo domingo vamos a ver cómo podemos saber si estamos ya muy cerca de ese momento. Allí está la iglesia ya presente en el reino de los cielos. Cuando Juan sube, están las personas vestidas de blanco, ve a seres humanos vestidos de blanco y con coronas sobre sus cabezas, los vencedores de las iglesias, de los mensajes que dio Jesús a las iglesias. ¿Qué sucede entre el capítulo 3 y el capítulo 4? Pues vamos a averiguarlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 13 al 18. Vale la pena decir aquí algo. Esta es la primera carta que escribe el apóstol Pablo. Es la primera carta paulina. Y por lo tanto, se entiende que es algo que el apóstol Pablo tiene presente. Es una de las enseñanzas principales, lo que vamos a leer, es una de las enseñanzas principales del apóstol Pablo. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de que en su primera carta, la primera carta que tenemos registrada, a lo mejor había otras antes, pero no las tenemos con nosotros, esta que sí tenemos entre nosotros, que es la primera, habla acerca del arrebatamiento. Fíjense lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La intención de Pablo es dar consuelo acerca de los muertos, de los que han fallecido en Cristo. Pero tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Qué hermoso momento, ¿no? Qué hermosa promesa. De hecho, no sé si sepas, esto se refiere a la segunda ocasión donde va a haber resurrección. La primera fue cuando Jesús muere en la cruz. ¿Se acuerdan que las tumbas se abren y los muertos en Cristo, bueno, mejor dicho, los muertos de los antiguos resucitan? Esa es una primera resurrección cuando Jesús muere, y los antiguos del Antiguo Testamento resucitan para irse cada uno al reino de los cielos. Este está hablando de quienes murieron en Cristo. Los del Antiguo Testamento no murieron en Cristo. Nosotros, los que hasta el día de hoy hemos vivido o muramos en la fe de Jesús, somos los que pertenecemos a esta segunda resurrección. Dice la Escritura, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, no es un mandamiento. Esto probablemente Dios se lo haya sido una de las revelaciones que le concedió Dios a Pablo, ¿sí? Cuando subió al tercer cielo. Dice en la Escritura que tuvo unas revelaciones, que Dios le concedió unas cosas, y este es uno de los misterios, una de las cosas que Dios le concedió directamente al apóstol Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la segunda venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no somos más importantes que los que ya han muerto en la fe. Ninguno de nosotros somos mejores. Todos los que murieron en Cristo mueren justificados por Cristo, no por sus obras, sino por la fe en Jesús. Porque el Señor mismo, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es bien interesante, hermanos, porque esta es la única vez que aparece la palabra arrebatamiento, del griego arpazo, en toda la Biblia. Esta es la única vez que en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento encontramos esta expresión, arpazo. Y esta palabra significa sacar de golpe, o sacar con ímpetu o con fuerza, ¿sí? De ahí viene esta expresión, o esto quiere decir la palabra arpazo, sacar con ímpetu o con fuerza o de golpe. Y entonces entendemos que va a ser en un instante que no se espera, cuando la iglesia será tomada de golpe, o sea, inesperadamente. La gente no va a pensar en su mente, llegó el día. Nadie, de hecho, ni nosotros, amados, ni nosotros vamos a poder saber ni el día ni la hora. Lo único que podemos es acercarnos a más o menos darnos cuenta cómo se están cumpliendo las cosas, pero eso es todo lo que podemos alcanzar a entender. Ni el día ni la hora podemos definir. Lo que sí es una realidad es que será en un instante, de golpe. La palabra entonces arpazo, que se tradujo como arrebatamiento, es que Jesús toma a aquellos que han muerto en Cristo y toma también a aquellos que todavía estén vivos o estemos vivos en la fe. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Los toma y se encuentra con ellos en las nubes. No desciende a la tierra Jesús, no posa sus pies sobre el monte del Olivo, como nos dice la profecía que va a suceder, sino este momento es un momento en el cual el encuentro es en el cielo. Y es un momento de mucho gozo, de mucha alegría, de que el corazón se va a poner feliz. Finalmente se cumplió. Finalmente lo que esperábamos, porque los cristianos sí lo esperamos, aunque no sepamos el día de la hora, sí lo esperamos, es el momento en el cual el corazón dice, finalmente parto con mi Señor. Todo lo que he vivido,
todas las aflicciones, todos los rechazos, todos los reclamos, toda la persecución, todo se va a olvidar. No te vas a acordar ni siquiera de las personas que pudieron haberte causado algún daño. O sea, será un momento de tanto gozo que todo lo que haya quedado atrás quedará como velado. Ninguna emoción va a generar, solamente la gloria de Dios generará el gozo del Espíritu Santo por el cumplimiento de su misericordia y de su buena voluntad sobre cada uno. Ese momento será algo inesperado. Así como dice la Escritura, ¿no? Los dolores de parto empiezan hasta que da a luz, pero esto sucede en el 9º mes. Nosotros no podemos determinar ni el día ni la hora, pero bueno, el 9º mes más o menos sí lo podemos determinar, ¿no? De hecho, Jesús quiere que lo determinemos y nos dice cómo hacerlo. Nos muestra a través de Mateo 24 y 25 cuáles serían esas evidencias que en una sola generación se darían. Porque siempre ha habido guerras, siempre ha habido rumores de guerra, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido muchas cosas de las que pasan hoy en día, siempre ha habido por todos lados del mundo. Sin embargo, que todo esto se acumule en una sola generación y que esta generación pueda ver cómo ocurrió el terremoto en Japón, cómo ocurrió el terremoto en Afganistán, o cómo ocurren los terremotos en Turquía o en México, algo que la Biblia sí nos dice que todo ojo lo vería, eso solamente lo ha juntado hasta ahorita esta generación. ¿Sí? Esta generación puede poner sus equipos y puede ver lo que está pasando en vivo en las cámaras de Israel, en las cámaras que hay en Rusia. O sea, está conectado completamente. Eso, las generaciones que nos antecedieron no lo tenían. Todos podemos decir, esto todo ojo lo verá. Y esto es algo que no tenían las generaciones previas, que todas estas cosas se estuvieran juntando en el mismo momento, en la misma generación. Continúa diciendo la Escritura. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es el propósito de que Pablo escribiera esto? Alentarnos, no espantarnos, sino alentarnos, decir, a ver, amados, veamos las cosas como se están poniendo, veamos las noticias, porque a veces somos muy ingenuos y no estamos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero hay cosas que se están dando de maneras impresionantes en todas partes del mundo. Y la verdad es que hay todas las cosas que Jesús habló que se habrían de cumplir, se están juntando en esta generación, cosa que no se había dado con anticipación. Entonces, ¿cuál es el deseo de Jesús? Que tú puedas tener aliento, que puedas decir, híjole, me tengo que preparar, porque será en un arpazo, o sea, en un instante, no nos vamos a dar cuenta. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58. 1 Corintios capítulo número 15, versículos 51 al 58. Está hablando Pablo, y esta es la cuarta carta que en el orden cronológico hace Pablo. La primera carta de Tesalonicenses es la número 1, la segunda carta de los Tesalonicenses es la segunda carta que envía, luego sigue 1 Corintios y 2 Corintios. Entonces estamos aquí en la tercera carta que escribe el apóstol Pablo. Y en estas tres, en 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses y esta 1 de Corintios, en las tres habla de lo que es el arrebatamiento, de lo que es los últimos tiempos. O sea, en la doctrina del apóstol Pablo, esto estaba muy presente. No era una cuestión mínima, está presente en sus cartas. Desde que empieza a escribir, la carta que hemos recibido como primera de Tesalonicenses, está presente la doctrina del advenimiento de Cristo. Y esto es maravilloso porque nos permite saber y entender que no es una cuestión mínima. No es así como, pues la doctrina, que hay que saberla, pero pues hasta ahí.
el apóstol Pablo estaba continuamente mencionándola, lo cual debería de darnos a nosotros una idea más o menos de la importancia que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Continúa diciendo entonces 1 Corintios capítulo 51. He aquí, os digo un misterio, algo que está velado. No todos dormiremos. Wow. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a ver la muerte. Habrá una generación que no verá lo que significa morir, a la cual la muerte como tal no va a lograr dominar, o mejor dicho, vencer. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo está prometiéndonos una cosa. Es verdad, muchos han fallecido, han pasado generaciones, sí, eso es verdad, pero no todos dormiremos. No todos vamos a morir. Habrá una generación que verá a Jesús viniendo sobre las nubes por su iglesia. Y por su iglesia no quiere decir nada más los que estamos aquí. Todos los creyentes, todos los nuevos nacidos en todas partes del mundo serán llevados en ese momento. Será un instante, ni lo vamos a sentir. Fíjense cómo lo dice, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Nuevamente es este arpazo, ¿no? Digo, no usa la palabra arpazo, pero sí nos deja saber que es un momento instantáneo, un momento de abrir y cerrar de ojos, un instante que será que estemos a lo mejor lavando platos, que estemos en el trabajo, que estemos haciendo alguna actividad laboral, que estemos haciendo, no lo estamos esperando, estaremos cada uno en su actividad, en sus distintas responsabilidades, y de repente no vamos a estar más. Así de sencillo. Esta es la doctrina del arrebatamiento. Es una doctrina bíblica, está presente en las cartas paulinas. En un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta. O sea, al final de la trompeta, como también nos dice en su primera carta de los Tesalonicenses, habrá un sonido muy evidente. No vamos a saber qué es, pero aquellos que lo esperamos vamos a decir, ¿qué está pasando? En algún punto empezarán a subir a lo mejor videos. ¿Quiénes están escuchando esto, este sonido? Cuando termine ese sonido, será el arrebatamiento. Pero nos habremos de dar cuenta todos, será viralizado ese momento. Todo ojo lo verá. Todo mundo estará diciendo, ¿qué está pasando? ¿Ya escuchaste el sonido que está viendo en el cielo? Todo mundo lo va a ver, lo va a escuchar. Va a estar ahí, metido en los aparatos. Ahí sí, vale la pena verlo, ¿no? Y en un instante, al final de la trompeta, se hace un silencio y comienza a desaparecer las personas. En un abrir y cerrar de ojos. Qué hermoso momento. Qué precioso es estar listo, velando y orando, para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Ese día nos vamos a estar diciendo, oye, ¿ya viste? Te va a llegar ahí un video, un enlace, ¿no? El sonido que se está escuchando por todos lados, que todo el mundo lo va a escuchar. Todos se van a dar cuenta de lo que está pasando. En un abrir y cerrar de ojos, al final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Qué maravilloso momento. Durante ese periodo en el cual la trompeta estará sonando, los que han muerto en Cristo serán resucitados. Charles Spurgeon, Charles Finney, todos los hombres de Dios, todos aquellos que han muerto en la fe, que han dado su vida para que Dios sea conocido en todas las naciones, en ese instante todos ellos volverán a la vida. Qué hermoso momento. Y en el momento en que termine de sonar esa trompeta, ya se viralizó, todo el mundo está enterado de ese sonido. Cuando termine, se acabó.
seremos llevados juntamente con Dios en las nubes. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cómo? Es un misterio, no lo sabemos. ¿Cómo este cuerpo puede convertirse de algo terrenal, de algo mortal, en algo inmortal? Eso solo le corresponde a Dios, no hay forma de poderlo determinar. Pero Dios, que es todopoderoso, nos dará cuerpos nuevos. Se acabaron las enfermedades, se acabó la vejez, se acabó todo aquello que va corrompiendo este organismo. En ese momento se termina, seremos transformados, porque dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabes por qué habrá personas que no van a morir? Porque Dios está demostrando de esa manera que la muerte no es el último, no es lo último que el ser humano puede esperar. Hay una esperanza distinta. Podemos esperar ser transformados en Cristo Jesús. No veremos muerte. No vamos a pasar por lo mismo que muchas generaciones han pasado. Qué hermosa promesa, ¿no? Qué hermoso es Dios diciéndonos, esa generación va a poder vencer la muerte, no a través de la confianza, sino a través de la transformación de sus cuerpos. No van a haber muerte. Nomás lo pienso y se me pone la carne de gallina. Porque de verdad es un momento tan maravilloso, tan especial. Vale la pena, de verdad, vale la pena entregarnos por la fe. Sí. Continúa diciendo la Escritura, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué es a lo que la gente hoy le tiene miedo? A la muerte, a morirse. Todo el mundo le tiene miedo a morirse. Bueno, aquí la Escritura nos enseña, la muerte fue sorbida en victoria. Los cuerpos de esa generación serán transformados para la gloria de Dios. Qué hermoso momento. Qué hermoso momento. Vale la pena velar y orar, hermanos, porque invitados estamos. No por nosotros, sino por la muerte de Cristo. Y estamos invitados. Vale la pena velar y orar. Vale la pena entregarse el 100% a Jesús. Vale la pena huir de la tibieza. Vale la pena despertar de esa iglesia de muerte, ¿no? Que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Vale la pena arrepentirse hoy en día para poder experimentar esto que Dios ha prometido. En un abrir y cerrar de ojos, ni cuenta nos vamos a dar. Y esta generación vencerá aquello que tanto el hombre le tiene miedo: la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Versículo 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados míos, estad firmes y constantes. O sea, no nos dejemos caer, no retrocedamos. Estad firmes y constantes. No le tengas miedo a la muerte. No le tengas miedo. Dice, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. ¿Creciendo en qué? En la obra del Señor siempre. Vale la pena hacer el esfuerzo. Vale la pena levantarse temprano. Vale la pena buscar el reino de Dios y su justicia. Sí, vale la pena. Sí vale la pena. Sí vale la pena predicar. Sí vale la pena anunciar las buenas nuevas a los oprimidos. Sed constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano lo que se está haciendo. Se están sembrando semillas. Se ha estado trabajando bien hecho. No es en vano. Eso es lo que Dios trata de transmitirnos. Vale la pena seguir adelante. Es bueno esforzarse, es bueno ir en pos de la fe, es bueno ir en pos de Cristo, es maravilloso de hecho. Sí, en Cristo todo vale la pena. Entonces, ya vamos viendo cómo la doctrina como tal del arrebatamiento está presente en las cartas de Pablo. En 1 Tesalonicenses está presente, que es la primera carta que tenemos en la Biblia, y también está presente en esta carta a los Corintios, que es la tercera. Ahora, hay algo bien interesante que vale la pena que reflexionemos. ¿Hay algún indicio, digamos, en el Antiguo Testamento que nos haga saber que sí habrá un arrebatamiento? La respuesta es sí. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice la Escritura: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué dice la Biblia? Desapareció. Este es el primer vestigio del arrebatamiento, de alguien que no pasó por la muerte. Como la última generación tampoco pasará por la muerte, este hombre es el primero en no ver muerte desde el Génesis. O sea, Dios ya viene marcando un propósito, un plan desde entonces. A Enoc no le concedió ver la muerte no tuvo el aguijón, no tuvo esa capacidad de poder gobernar o de poder someter a Enoc, sino que hubo la victoria sobre la muerte. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Es decir, Dios sí se lleva a personas en vida. Así que bien puede, y de hecho es promesa, lo va a hacer. Hay otro ejemplo de estos en la Biblia, Segunda de Reyes capítulo 2, con el profeta Elías. Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 2, capítulo 2 del 1 en adelante. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová, ¿quién fue el que quiso? Dios, Jehová. Es decir, no es una cuestión de que nosotros querramos. Es cuando Él dé la palabra y dé la orden, en ese momento será el arrebatamiento. Vendrá la resurrección de los que han muerto en Cristo. Qué hermoso, esa es la época de la iglesia, es precioso. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y dijo: sí, yo lo sé, callad. Dios reveló a estos hijos de los profetas que Elías sería tomado de entre los hombres. Pero no solo a estos, sino también a los de Jericó. Fíjense lo que dice más adelante. Y Elías volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Elías los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Él respondiendo: sí, yo lo sé, callad. Nuevamente a otros Dios le revela que Elías sería tomado de entre los hombres. Si nos damos cuenta que Dios sí revela,
sí anuncia, sí quiere que sepamos cómo va su plan hacia adelante, cómo va en el puente histórico, en el puente profético las cosas. Y amados, la próxima semana cuando traigamos noticias y traigamos cómo se han ido cumpliendo las cosas, nos vamos a dar cuenta que estamos en la generación donde todo ojo lo verá. En esa última generación. Y entonces les dice, sí, ya sé, callad. Y entonces continúan su camino. Elías golpea el río de Jericó, el río de Jordán, se abre, pasan y sucede lo siguiente. Versículo número 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. ¿Qué iban haciendo Elías y Eliseo? Hablando. O sea, ya sabía Elías y sabía Eliseo que sería ese día el día que se separarían. Sin embargo, no sabían de qué manera iba a ser. Eso no nos lo dice la Biblia. Elías no sabía cómo habría de ser ese momento de ser llevado al cielo. Y eso es algo maravilloso porque nos deja ver que iban hablando, platicando entre ellos y de repente sucedió. Aparece, dice aquí, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Lo arrebató, se lo llevó. Esta es la segunda vez que vemos que hay un arrebatamiento, ¿verdad? Que se lleva a Dios a alguien vivo de entre la gente de la tierra. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Elías desapareció de sobre la faz de la tierra. Entonces vemos que Enoc fue llevado, no se le vio más. Elías fue llevado, no se le vio más. Hubo advertencias previas, se les dijo cómo es que ese día habría de ser la separación, pero no sabían cómo. Bueno, ya Pablo nos define cómo. En un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, seremos transformados para ser llevados con nuestro Señor Jesús, para encontrarnos con Él en el cielo. ¡Qué momento tan hermoso! Pero definitivamente hay que estar preparado, hermanos. O sea, es hermoso, pero hay que estar preparado. No podemos solamente decir, ay Señor, pues ten misericordia. Sí, pero hay que ir a la cruz y ahí lavar nuestros pecados y ahí quedar justificados por Él, no por nuestras acciones, por Él. Es Él el que define nuestra santidad, es Él el que define nuestra justicia. El fruto es suyo, no nuestro. ¿Sí lo entendemos? Él es el que nos lleva al reino de los cielos, no nosotros. Es Él el que nos justifica. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 7. Regresamos a las cartas de Pablo. Esta es la segunda carta paulina, en la cronología de las cartas paulinas. Y entonces estamos en el capítulo número 2, versículo número 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Habrá un arrebatamiento, habrá un momento, un abrir y cerrar de ojos, habrá un instante. Eso no hay que dejarnos mover. ¿Sí? ¿Vendrán falsos cristos? Sí, lo dice la Escritura. ¿Han aparecido falsos cristos a través de la historia? Sí. Y particularmente la última generación sería inusualmente abrumadora la cantidad de personas ungidas que se dicen cristianas, que habrían de supuestamente llevar a las personas a los pies de Cristo, pero los llevan a sus pies, no a los pies de Cristo. ¿Sí? Y entonces nos encontramos
con que en los últimos días habría una gran proliferación de doctrinas, de hombres, etcétera, etcétera, que se dicen de parte de Dios, que vienen en el nombre de Jesús, pero que desvían a las personas de la fe en Cristo. Así que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Ya Pablo había establecido claramente cómo habrían de ser las cosas. Pablo se los había enseñado. Pablo lo había recibido y se los había transmitido. Y entonces, ¿qué les está pidiendo? Por favor, no se dejen llevar fácilmente de su manera de pensar. Versículo 2. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. ¿A poco tú crees que un cristiano podría conturbarse o podría entrar en estados de ansiedad, de angustia, de preocupación cuando estamos leyendo ahorita cómo será el arrebatamiento? Pues no, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a algo distinto, porque un cristiano no puede estar angustiado por causa del arrebatamiento. No puede estar en un estado de ansiedad o de angustia porque Jesús vaya a regresar. Al contrario, está en un estado de gozo, ¿no? Anhela y desea que Jesús ya regrese, que ya aparezca, que se acabe esto. La maldad se ha multiplicado tanto que se anhela que Jesús regrese. ¿Qué es o a qué se refiere con el día del Señor? Esto es esta parte donde los juicios de Dios se van a derramar sobre los hombres. ¿Sí? Algunas personas creen, equivocadamente y gracias a Hollywood, que el mundo se va a acabar. No, amados. No va a haber un exterminio masivo, donde toda la gente, como en el Antiguo Testamento, en el día que hubo el diluvio, hubo un exterminio y solamente 7 personas quedaron en vida. No, sí habrá gente posterior a los 7 años de juicio sobre la tierra. O sea, el mundo como tal se va a transformar, las sociedades se van a transformar, la política se va a transformar, porque Jesús va a gobernar durante 1000 años. Así que no es que se acabe el mundo. Habrá cambios, sí, pero serán cambios posteriores a los juicios de Dios sobre la tierra. No, el mundo no se va a acabar, ni tampoco va a dejar de haber seres humanos sobre la tierra. Seguirá habiendo y habrá nuevos nacimientos, sí, como hasta ahorita. Pero este periodo previo al regreso del Señor Jesucristo de 7 años, que será lo que abarca Apocalipsis capítulo 4 en adelante, esta nueva etapa, eso será algo que cambie completamente la historia de la humanidad. ¿O a poco crees que es parte de una normalidad todas las narrativas que estamos escuchando? El cambio climático. Tienen que justificar lo que va a suceder más adelante. Las catástrofes climáticas, todo esto tiene que tener una justificación desde el punto de vista humano, para no atribuírselo a Dios, ¿verdad? Tendrá que tener un culpable. ¿Quién es el culpable? Pues es la civilización, cómo ha ido desgastando el mundo. Esa narrativa va a funcionar para mantener engañada a la gente de lo que esté sucediendo cuando Dios comience a derramar las copas de ira. ¿Hay cambios sociales? Por supuesto que hay cambios sociales. ¿Hay cambios geopolíticos? Por supuesto. Apocalipsis es un libro donde se notan cambios sociales, cambios geopolíticos, cambios climáticos, y lo vamos a ver. Es abrumador lo que estamos viendo y la narrativa que actualmente se está dando. De verdad es impresionante por la manera en la cual se están preparando la mente y el terreno en las cabecitas de cada uno de nosotros para lo que se avecina, amados. Pero gracias a Dios, el día del Señor, de la justa ira de Dios, no es lo mismo que el arrebatamiento. Son dos eventos separados. Por esa razón, aquí el apóstol Pablo les dice, pues esto no tiene por qué generarles ansiedad. No os conturbéis. No, nadie les cambie su manera de pensar. En el sentido de que el día del Señor viene o está cerca. En ese momento los juicios de Dios todavía no estaban, como aparecen el día de hoy,
ya en el horizonte. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. El día del Señor todavía no está cerca. Es lo que les estaba diciendo hace 2000 años. Hoy sí, el día del Señor está cerca. El día de los juicios de Dios está bastante cerca. Por eso vemos que en el mundo están lanzando sus distintas narrativas. Están tratando de convencer a través de Hollywood, de la música, de la filosofía, de las letras, de la ciencia. Todo va encauzado a decirle a la humanidad, no es Dios. No es Dios, todo lo que estamos viviendo no proviene, no tienes que espantarte, no es de Dios. Son cambios normales. Ya nos daremos cuenta que los cambios normales no es que ocurran catástrofes de la magnitud de las que describe el Apocalipsis. ¿Sí? Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se refiere a no vendrá el día del Señor, a la justicia de Dios cayendo sobre la tierra, las copas de ira. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son dos eventos previos al momento del día del Señor. Pero esto no se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo a lo que se avecina sobre la tierra. Porque a mí me está diciendo, no te turbes, no te espantes, no te dejes engañar, no te dejes mover de tu manera de pensar fácilmente. ¿Sí lo entendemos? O sea, a mí me está diciendo, a mí cristiano, que no me preocupe. Eso es lo que me está diciendo a mí. ¿Acerca de qué? De que el día del Señor está cerca, porque ya sabían lo que era el día del Señor. Lo puedes leer en Isaías, híjole, lo que se viene. En Isaías y en Jeremías lo que se viene sobre la tierra, también en Ezequiel. Y le llaman el día del Señor. Es decir, el día del Señor no es lo mismo que lo que es el arrebatamiento. Son eventos distintos. ¿Sí? Y entonces, a mí me está diciendo, no te preocupes, no te espantes, pero el día del Señor se va a notar, ¿por qué? Porque va a haber una gran apostasía y se manifestará el hombre del pecado. En algún punto, entre la gran apostasía y que se manifieste el hombre del pecado, nos vamos. Antes del día del Señor. En ese momento se da el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que Dios rescata a esas 7 personas en el arca, esos 7 salvos de la destrucción por el agua, esos 7 no pasaron por el juicio de Dios, fueron puestos aparte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios no junta lo que es al justo con el pecador, no los juzga de la misma manera. El hombre, el cristiano, el que está en la fe, no va a pasar por los juicios de Dios, porque lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Salva a 7, pero no deja que pasen por el diluvio. Salva a Lot y a su familia, pero no deja que pasen por la caída del fuego sobre Sodoma y Gomorra. Lo saca primero. Es más, Abraham hasta les dice, Señor, ¿vas a dejar que caiga esto sobre el justo, habiendo justos en estas ciudades? No lo haré. Es decir, mientras estemos aquí, Dios no va a dejar caer su juicio sobre nosotros. Cuando seamos quitados, entonces sí. Porque eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Esa es parte del carácter de Dios. No toma de la misma manera al justificado por Cristo que el que vive en el mundo y lleno de maldad. Por eso podemos pensar, amados, desde el punto de vista bíblico, que este momento del arrebatamiento es previo a los juicios de Dios. Porque el cristiano no está presente en los juicios de Dios, por eso no aparece la palabra eclesía a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, sino ya hasta terminando en el capítulo número 21. Vuelve a aparecer la palabra iglesia. Pero en todo el periodo de ira justa de Dios, no aparece la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo que con Noé y su familia y de Lot y su familia. Los saca Dios antes de que caigan los juicios. Podemos pensar entonces que la iglesia no estará presente cuando estos juicios sucedan. Sí estará presente
en la apostasía, que de hecho tiene que estar presente porque la apostasía significa abandono de la fe, y la manifestación cuando se haga presente como dice aquí, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí vamos a poder decir, ay, ya salió a la luz. Ahorita todo se está acomodando. O sea, ahorita lo que vamos viendo son cómo las leyes van cambiando, cómo se van ajustando, cómo los políticos se están ajustando a una normativa internacional, etcétera, etcétera. O sea, todo esto es parte de la plataforma para la aparición de este ser. Y veremos cuando este ser probablemente ascienda. Pero en ese momento habremos de ser arrebatados, porque lo que viene después sobre la tierra no se lo deseo a nadie. Por eso estamos aquí, tratando de evitar que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que ninguno se pierda. Porque lo que se avecina no será ninguna cosa sencilla ni ligera. ¿Van a intentar justificarlo? Sí. De hecho, lo están tratando de justificar que apenas en junio resulta que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos del mundo le dicen sí a los ovnis, ¿no? Es parte de esta narrativa de tratar de dar explicaciones hacia adelante de lo que va a suceder. No, los ovnis no existen, hermanos. Es parte de una narrativa para tratar de que la gente entienda por qué habrá desapariciones por todos lados, abducciones, ¿no?, entre comillas. Es parte de una narrativa. Entonces, sí es importante que entendamos que todo esto que estamos viendo, esta trama de mentiras, de engaños, de supuestas cosas que están sucediendo y que van a suceder, es parte de la dinámica previa al regreso de Jesús. Es más, no sé si lo sepas, pero hay un comité de expertos o de científicos, como le llaman, que dicen que si el mundo va en la dirección que sigue en este momento, no habrá un mundo para nosotros en el 2048, 2050. Es decir, la propia gente de este sistema afirma que no habrá un mundo viable, un mundo en el cual se pueda vivir para el 2050. Ellos mismos están conscientes de lo que se avecina, pero la manera en la que tratan de darle sentido no es diciendo Dios existe y va a derramar su ira sobre nosotros. No. Van tratando de darle un sentido más natural, más normal, que la gente no se espante, que la gente no se vaya a convertir, que las personas no vayan a reconsiderar a Dios, porque ahorita Dios está fuera de la mente de muchas personas y así lo quieren mantener la mayor parte del tiempo posible. Habrá el momento en el cual no lo van a poder negar, porque las cosas climáticas ya no van a ser suficientes, el cambio climático no va a ser suficiente narrativa para poder dar a entender lo que se avecina. Entenderán que es Dios actuando y entonces se van a enojar contra Dios. Increíble, pero así va a suceder. En lugar de arrepentirse, se van a enojar contra Él. Pero habrá el momento en el cual no habrá forma de llamarle cambio climático a los eventos que veremos a través del estudio de las siguientes jornadas sobre el libro de Apocalipsis. Entonces, este hombre va a aparecer y en algún punto en este instante la iglesia será llevada. Versículo número 4 dice: el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Obviamente, muchas personas hoy en día tendrían muchas dudas acerca de este versículo o de esta aseveración. O sea, que este personaje se va a colocar en la posición de Dios haciéndose pasar por Dios, pero al mismo tiempo negando a Dios. ¿Cómo está esto? Bueno, será una persona que niegue al Dios que creó los cielos y la tierra, pero que quiera gobernar las sociedades, que quiera gobernar a las mentes, a las personas, como si fuera Dios. Eso es justamente algo que está pasando hoy en día. Estamos viendo algo así como una dictadura científica, ¿no? Una dictadura de salud pública. Porque ahora habrá separación entre unos y otros, entre los que están más enfermos, menos enfermos, etcétera, etcétera. O sea, es una dictadura científica o de salud.
Lo que estamos viendo es simplemente el previo de lo que se avecina. ¿Sí? Entonces, entendamos que la narrativa está en este ámbito. Se va a sentir Dios, se va a sentar como Dios, pero no es Dios. Y de hecho va a negar al Dios creador de los cielos y de la tierra. De hecho dice, se va a hacer pasar por Dios. Aquí quien manda soy yo. Aquí mis expertos son los que determinan cómo se hacen las cosas. Estos que tienen batas blancas, como el caballo blanco, ¿verdad?, de Apocalipsis. Estos que tienen batas blancas son los que saben cómo manejar estas cosas. Es decir, todo está siendo llevado en una dirección. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es velar y orar para que ese día no nos tome por sorpresa. ¿Sí? Versículo número 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo era algo que normalmente hablaba con frecuencia. No era una cuestión de fatalismo, no era una cuestión de querer espantar, no, al contrario, él buscaba que el cristiano fuera consolado con el regreso del Señor Jesús. Esa era su intención, que se espanten los que no tienen a Cristo en su vida. Eso sí, tendrían motivos para decir, ¿qué voy a hacer? Porque en un abrir y cerrar de ojos, mucha gente va a desaparecer, o esperemos que mucha gente parta con Cristo. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y esto es algo que llama la atención. ¿Qué está deteniendo el avance del sistema mundial? ¿Qué está deteniendo? ¿Cuál es el principal obstáculo en toda esta trama, en esta red de mentiras, en esta red de miedo y más miedo? Aquellas personas que finquen su fe sobre las Escrituras. Esas personas son las que están conteniendo que no se vea tan notable lo que está a punto de venir. Dice la Escritura, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay una contención. El Espíritu Santo es quien contiene todavía un poco todo lo que se avecina. ¿Cómo lo detiene? Por medio de la iglesia, por medio de aquellas personas que aman a Dios de todo corazón. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Actualmente y durante todos estos años se ha venido gestando. Es que a veces uno piensa que esto va a suceder así como si fuera por arte de magia, con una varita mágica. Ha venido preparándose durante años, amados. O sea, este plan no es un plan ni siquiera de los que hoy en día están vivos, tratando de aplicar y de operar todo este plan, sino que viene de años atrás, de décadas. ¿Sí? Los que hoy están ejecutándolo ni siquiera son ellos los que lo iniciaron. Vienen heredando este mismo espíritu del anticristo en sus corazones. Y van operando, y van avanzando. ¿Por qué? Porque es su padre el diablo quien viene inspirando toda esta maquinaria. Entonces no se trata de que de momento vaya a suceder. Amado, cuando suceda es porque ya llevó décadas de trabajo. ¿Sí? Lo que está sucediendo hoy en día no es de que haya aparecido de momento, son décadas de trabajo, de estar haciendo la gente dependiente de los gobiernos, de los sistemas, etcétera, etcétera. Eso de la democracia es el mismo que financia a unos, financia a otros, amados. No hay nada que ocultar en ese sentido. ¿Sí? Es un sistema que viene avanzando, por eso se le llama la bestia, porque es bestial, es monstruoso. ¿Sí? Y ya lo veremos más adelante. Pero es de vital importancia que afirmemos, como dice la Escritura, a nuestros pies, que digamos, Señor, a ver, ya estamos en esta última etapa.
Y si no me pongo firme, si no hago lo necesario para poder estar consciente de lo que se avecina, entonces corro riesgo. Sí me doy a entender, amados. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que éste a su vez sea quitado de en medio. ¿Por qué de en medio? Porque este misterio de iniquidad avanza como un cáncer, ¿sí? Y quien está en medio entre este cáncer y la sociedad que acabe completamente en tinieblas, quien está en medio es la iglesia, la luz, la sal de la tierra. Es quien está en este momento en medio, está estorbando que este cáncer termine por gobernar todas las naciones y las sociedades. Está en medio, pero va a ser quitado. Nuevamente vemos la expresión de que va a ser apartado, quitado de en medio. En esta expresión no es arpazo, que quede claro, como sí lo es en 1 Tesalonicenses, pero implica lo mismo, que sea quitado de en medio. Y entonces este misterio de iniquidad avanzará sin ningún tipo de restricción sobre los corazones. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? La luz que Dios ha encendido es la única que mantiene este momento para que no se vuelva todo esto en algo dictatorial. Es un momento sumamente complicado. Cuando sea quitado, dice aquí, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, dice la Escritura, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, que quede claro aquí la expresión mentirosos, o sea, este personaje va a engañar a la gente, va a engañar a las sociedades, haciéndole creer que ya hay paz y seguridad. Este personaje, este líder, le hará pensar a las personas que tiene la capacidad de operar prodigios y señales. Los va a engañar. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, que quede claro quiénes van a ir detrás de esta inercia, los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron a Cristo. Se van a perder porque simple y sencillamente no quisieron creer. Ay de ellos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Cuando alguien rechaza, cuando alguien le dice no a Dios y a su amor y a su misericordia y a su buena voluntad, en un ambiente como en el que ya estamos viviendo, va a caer en garras de la mentira y del engaño. Lo va a creer, lo que le digan lo va a creer. No se va a dar el tiempo de cuestionar, de investigar, de nada. Todo lo va a creer sin preguntar ninguna cosa. ¿Sí? Sin investigar nada, sin cuestionar, nada más porque se lo dice a alguien que está por encima de él o de ella. Hay que hacer esto. Y no cuestiona nada, no pregunta, no investiga. Como si estuviera operando un estupor, ¿sí? Entendemos lo que significa, algo que atenúa, que incapacita, que vela los sentidos, la capacidad de criterio, la capacidad de cuestionar, de decir por qué esto, por qué aquello. Esa capacidad que tenemos de pensar por nosotros mismos pareciera que va a ser completamente atenuada, entenebrecida por este poder engañoso, para que crean
a la mentira. Se la van a creer. Se la van a creer. Sí. Están hoy en día midiendo qué tanto se la creen, de hecho. Están viendo qué tanto hoy en día pueden ejercer cambios sociales, políticos, etcétera, en el mundo. Y la próxima semana que podamos ver los cambios sociales que se están generando, las condiciones geopolíticas que se están generando, te vas a dar cuenta que no es una cuestión menor lo que pasa hoy en el mundo, No es una cuestión menor. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, aquí ya cambia nuevamente, refiriéndose a los que están en la fe, debemos de dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. No vamos a ser engañados. Tendremos nuestros ojos abiertos y podremos ir viendo cómo las cosas se van dando y decir, wow, en tan poco tiempo han generado esto y esto y esto. Sí, lo vamos a poder ver, amados. Sí. Nos dirán lo que sea, eso sí. Los calificativos van a venir sí o sí. Te lo garantizo, es más, donde lo firmo. Porque sí, vendrán descalificativos, vendrán señalamientos, etiquetas, etcétera, etcétera. Vendrán. Pero, amados, es necesario que todo esto acontezca para que se cumpla lo que aquí está escrito. La mayoría de la gente va a creer en lo que el sistema va a decir. La mayoría de las personas van a estar creyendo porque Dios ha enviado un poder engañoso para que crean en esas mentiras. Aún la incredulidad es porque así Dios lo determina. En cambio, si nos llega un poco de luz y tenemos fe y podemos cambiar y podemos atrevernos a cuestionar, qué bueno. Si comenzamos a ser de esos que empiezan a decir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué dicen una cosa y luego dicen otra y luego se van por otro? Y así se la van llevando, entretejiendo cada vez más y más y más y más. ¡Qué bueno! Bendito sea Dios. Amados, lo que se avecina no es algo, pero para nada sencillo. Aquí quiero hacer una aclaración importante. Yo no creo, y que quede claro, yo no creo que el pinchazo que hoy se está dando sea la marca. Que quede bien claro, yo no lo creo. Lo que sí creo y lo que sí veo es la manipulación que viene detrás, que nos va a ir orillando, nos está colocando en una posición en la cual a este sistema le conviene mucho. Si me doy a entender, amados. Quien se haya puesto el pinchazo está en libertad y no peca contra Dios, que quede claro. Porque la marca a la cual hace referencia la Escritura es en la mano derecha o en la frente. Pero seguramente esto del certificado después se va a convertir en algo digital para que sea más fácil y sencillo de llevar. Sí. Es simplemente la plataforma que viene. Ahorita, si te dicen que te la quieres poner, póntela. Lo único que debes de evitar a toda costa es que te digan, oye, pero aquí hay algo distinto, mucho más sencillo de llevar que tu certificado. Sí, porque vendrá. En esa dirección es en la que vamos. Versículo siguiente dice, así que hermanos, versículo 15, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. La doctrina del arrebatamiento es bíblica. Nos vamos a ir. Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Versículo 16, y el mismo
Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿En qué nos tenemos que enfocar? En la obra de Dios. Concentrémonos en la obra de Dios. Sí. La carta de Hebreos nos dice, entre otras cosas, que cuanto más veamos que aquel día se acerca, ¿qué hay que hacer? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque el amor de muchos se habría de enfriar, amados. La tendencia es a cada quien su relación con Dios, sí, pero son dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos juntos. Necesitamos estar juntos. Necesitamos apoyarnos unos a otros con todo lo que se avecina. ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso.
Gracias por este consuelo, Señor. Gracias por darnos aliento, Señor. Gracias porque vienes pronto, Señor.